No más silencio. Dedicatoria. A todas las niñas, niños y adolescentes que han crecido en el silencio, sin respuestas ni apoyo. A quienes han enfrentado la violencia y la injusticia, y a quienes el sistema les falló. A las personas que, con valentía, han abierto caminos y alzan la voz para romper el silencio. Este libro es para ustedes, porque sus voces importan y merecen un mundo sin miedo. Presentación. Desde el colectivo La Cabrona. En el colectivo La Cabrona creemos que la información es una herramienta poderosa para transformar vidas. Durante demasiado tiempo, el silencio ha sido cómplice de la violencia, la discriminación y la injusticia que enfrentan niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres en Bolivia. No más silencio nace como una respuesta a esta realidad, como un grito de resistencia y un llamado urgente a romper el tabú en torno a los derechos sexuales y reproductivos. Este libro reúne 6 historias basadas en realidades cotidianas que reflejan las consecuencias de la desinformación, el machismo y la falta de acceso a derechos básicos. El silencio que lastima, la importancia de hablar con la infancia sobre el respeto al cuerpo y la prevención del abuso. El silencio que pudo ser diferente, la menstruación como un tema que debe abordarse sin vergüenza ni miedo. El peso de ser diferente, la discriminación y violencia que enfrentan los adolescentes por su identidad y orientación sexual. El silencio de la injusticia, la revictimización y los obstáculos que enfrentan las víctimas de violencia sexual en la búsqueda de justicia. Los sueños no se negocian, el impacto del matrimonio infantil y las uniones forzadas en la vida de las niñas. El silencio que nunca debió existir, el derecho a la interrupción legal del embarazo como una cuestión de justicia y derechos humanos. Cada historia está acompañada de información clave para prevenir casos de violencia y saber cómo actuar si conocemos a una víctima. Desde estrategias de protección hasta rutas de denuncia y acompañamiento, este material busca empoderar a la sociedad con herramientas concretas para enfrentar estas problemáticas. Este libro ha sido posible gracias al apoyo de IPAS Bolivia, Embajada de Canadá y ADESPROC Libertad, quienes comparten nuestro compromiso de defender los derechos de niñas, adolescentes y mujeres. Desde La Cabrona, queremos que este libro sea una invitación a reflexionar, dialogar y actuar. Porque el silencio no puede seguir siendo la respuesta. Porque la información salva vidas. Y porque juntas, con sororidad y valentía, podemos construir un mundo donde ninguna historia tenga que ser marcada por la violencia y la impunidad. Introducción. El silencio y la desinformación han marcado la vida de muchas niñas, niños, adolescentes y mujeres en Bolivia. Temas fundamentales como la menstruación, la orientación sexual, la identidad de género, el matrimonio infantil y la violencia sexual continúan siendo tabúes en muchas familias y comunidades. Como resultado, miles de niñas, niños y adolescentes crecen sin la información necesaria para tomar decisiones informadas sobre sus cuerpos y sus derechos, quedando expuestos a la discriminación, la violencia y la vulneración de su autonomía. No más silencio nace como un grito de resistencia y una herramienta de cambio. A través de 6 historias, basadas en realidades cotidianas, este libro expone las consecuencias de la falta de educación sexual, el machismo y la violencia de género. Cada historia, además, va acompañada de información clave para prevenir casos de violencia y saber cómo actuar si conocemos a una víctima. Desde estrategias de protección hasta rutas de denuncia y acompañamiento, este material busca empoderar a la sociedad con herramientas concretas para enfrentar estas problemáticas. Porque la violencia y la vulneración de derechos no son casos aislados ni situaciones inevitables, sino realidades que pueden y deben cambiarse con educación, información y acción. Hablar de derechos sexuales y reproductivos desde la infancia no solo previene riesgos, sino que también empodera. La educación sexual integral es un derecho fundamental y una herramienta poderosa para transformar vidas. Es necesario romper el silencio, derribar mitos y generar espacios seguros donde niñas, niños y adolescentes puedan ser escuchados, informados y protegidos. No más silencio ha sido posible gracias al apoyo de IPAS Bolivia, Embajada de Canadá y ADESPROC Libertad, quienes comparten el compromiso de garantizar los derechos de niñas, adolescentes y mujeres. Este libro es una invitación a reflexionar, dialogar y actuar.
Porque el conocimiento salva vidas y el silencio nunca debe ser una opción. Historia 1. El silencio que lastima. María era una madre primeriza, cariñosa y preocupada por el bienestar de su hijo de 6 años. Siempre se informaba sobre cómo protegerlo y educarlo, y desde pequeño le hablaba sobre el respeto a su cuerpo. Le explicaba que nadie podía tocarlo sin su consentimiento y que, si algo así sucedía, debía contárselo de inmediato. María quería preparar a su hijo para que supiera defenderse y crecer en un entorno seguro. Un día, su hijo regresó del colegio con una expresión extraña. Después de insistirle, el niño le contó que, mientras estaba en el baño, un compañero de 8 años lo había tocado de manera inapropiada. María, alarmada, fue al colegio al día siguiente para hablar con la profesora. Le explicó lo sucedido, pero la profesora respondió con escepticismo: los niños mienten para llamar la atención. Además, su hijo ni siquiera fue al baño a esa hora. María se sintió frustrada, pero no se rindió. Días después, el incidente se repitió. Esta vez, su hijo llegó llorando a casa, diciendo que el mismo niño lo había lastimado. María, indignada, volvió a hablar con la profesora, pero la respuesta fue la misma: son niños, solo están jugando. María no estaba dispuesta a aceptar esa excusa. Fue a la dirección del colegio para hablar con el director, pero él también minimizó la situación: son niños, seguro están jugando. Usted está exagerando. María decidió esperar a la madre del niño que había agredido a su hijo. Cuando finalmente la encontró, le explicó lo sucedido, pero la mujer respondió con indiferencia: es normal que los niños jueguen así. Usted está exagerando. María se sintió sola y desprotegida. Determinada a hacer algo, acudió a la Defensoría de la Niñez para poner una denuncia. Sin embargo, le dijeron que no se podía hacer mucho, ya que el agresor también era un niño. Lo único que harían sería enviar una carta al colegio para que tuvieran más cuidado. María se sintió traicionada por un sistema que no supo proteger a su hijo. Finalmente, tomó la difícil decisión de cambiar a su hijo de colegio. Quería que estuviera en un lugar donde se sintiera seguro y respetado. Aunque el nuevo colegio quedaba más lejos, María sabía que era lo mejor para su pequeño. ¿Qué hubiera pasado si el colegio hubiera tenido programas de educación sobre derechos sexuales y respeto al cuerpo? Tal vez el niño de 8 años habría entendido que su comportamiento era inapropiado o dañino. Y si los profesores y el director hubieran tomado en serio las denuncias de María, tal vez habrían intervenido a tiempo para evitar que la situación se repitiera. Si la Defensoría de la Niñez hubiera actuado con firmeza, tal vez habrían implementado medidas preventivas y educativas en el colegio. Pero la realidad fue otra. María y su hijo se enfrentaron a un sistema que minimizó su dolor y no les brindó la protección que necesitaban. María hizo lo que pudo para proteger a su hijo, pero su historia es un recordatorio de la importancia de hablar abiertamente sobre los derechos sexuales y el respeto al cuerpo desde temprana edad. Porque el silencio y la indiferencia no solo lastiman, sino que también perpetúan ciclos de violencia que podrían evitarse con educación y empatía. María y su hijo merecían más. Todos los niños y niñas merecen crecer en un mundo donde se respete su cuerpo y se escuche su voz. Porque la seguridad y la dignidad no son privilegios, son derechos. Nadie puede tocarte sin tu consentimiento. Guía para hablar de derechos sexuales desde la infancia. Principios básicos para el abordaje. Usar lenguaje claro y adecuado a la edad. Fomentar un ambiente de confianza y seguridad. Responder preguntas con naturalidad y sin tabúes. Enfatizar el respeto por el propio cuerpo y el de los demás. Evitar información que pueda generar miedo o confusión. Contenidos por edades. 3 a 5 años, conociendo el cuerpo y el respeto.
Nombrar correctamente las partes del cuerpo, incluyendo los genitales. Explicar que cada persona tiene derecho a su cuerpo y que nadie puede tocarlo sin su permiso. Enseñar la diferencia entre secretos buenos y secretos malos. Hablar sobre emociones y cómo expresar lo que sienten. Ejemplo, este es tu cuerpo y es especial. Nadie puede tocarlo sin tu permiso. Si alguien te hace sentir incómodo, cuéntaselo a un adulto de confianza. 6 a 9 años, autocuidado y primeros conceptos sobre reproducción. Reafirmar la autonomía corporal y el consentimiento. Explicar la diferencia entre amistad, cariño y amor. Introducir el concepto básico de reproducción, cómo nacen los bebés. Hablar sobre la importancia de la higiene y el autocuidado. Ejemplo, los bebés crecen en el vientre de una persona. Para que eso ocurra, es necesario que un óvulo y un espermatozoide se junten. 13 a 18 años, derechos sexuales y toma de decisiones. Explicar los derechos sexuales y reproductivos en términos de autonomía y responsabilidad. Hablar sobre relaciones afectivas y consentimiento. Introducir el concepto de diversidad, orientación sexual e identidad de género. Informar sobre métodos anticonceptivos y prevención de ITS. Desmitificar mitos sobre sexualidad. Hablar sobre violencia de género y relaciones tóxicas. Ejemplo, tienes derecho a decidir sobre tu cuerpo y tu vida sexual sin presiones. También es importante que respetes las decisiones de los demás. Recomendaciones para padres, educadores y cuidadores. Escuchar activamente sin juzgar. Validar las emociones y preguntas de los niños y adolescentes. Utilizar materiales adecuados, libros, videos, juegos. Crear espacios de conversación en el hogar y la escuela. Acompañar en la construcción de una autoestima positiva y el respeto a la diversidad. Historia 2. El silencio que pudo ser diferente. Joaquina era una niña alegre y curiosa de 10 años que vivía en la ciudad de El Alto. Un día, en la escuela, escuchó a una compañera hablar de algo llamado menstruación. La palabra le sonó extraña, pero lo que más le llamó la atención fue ver una niña con el mandil escolar manchado y el murmullo que se generó a su alrededor. Esa noche, mientras cenaba con su madre, una mujer trabajadora que se dedicaba al comercio informal, Joaquina decidió preguntar. «Mamá, ¿qué es la menstruación?», soltó Joaquina con inocencia. Su madre la miró seria, sin decir nada, concentrada en su plato. Joaquina, insistente, volvió a preguntar, «¿Es que hoy en la escuela?». Pero antes de que terminara, su madre la interrumpió enojada, «Sonceras me hablas. Ve a limpiar tu cuarto». Joaquina bajó la mirada, sintiendo un nudo en la garganta, y obedeció en silencio. La clase de matemáticas, sintió un fuerte dolor en el vientre. Los años pasaron, y Joaquina cumplió 11. Un día, en medio le pidió permiso al profesor para ir al baño y, al entrar, descubrió con horror que su ropa interior estaba manchada con un sangrado oscuro. El miedo la invadió. No sabía qué estaba pasando. Se lavó la cara, trató de calmarse y regresó a clase, donde se sentó con dificultad. Su amiga le preguntó si estaba bien, pero Joaquina estaba demasiado asustada para hablar. Al llegar a casa, corrió al baño para cambiarse. Esperó ansiosa a que su madre llegara y, cuando finalmente lo hizo, Joaquina le contó lo sucedido con voz temblorosa. Su madre la miró un momento, sacó algo de dinero y le dijo, «Ve a la tienda y cómprate toallas higiénicas». Joaquina obedeció, pero en la tienda unos adolescentes la miraron y se rieron mientras ella pagaba. Sintió vergüenza y corrió de regreso a casa con las lágrimas resbalando por sus mejillas. Su madre le explicó cómo usar las toallas y le dijo, «Esto es normal, tienes que cuidarte. Y no te acerques a los niños cuando estés así, es peligroso». Joaquina respondió sí mamá, pero en su interior quedaron muchas preguntas sin responder. ¿Por qué era peligroso?
¿Por qué nadie le había explicado antes? Con el tiempo, Joaquina aprendió a manejar su menstruación, pero el miedo y la vergüenza que sintió aquel día nunca la abandonaron del todo. ¿Qué hubiera pasado si la madre de Joaquina le hubiera explicado desde pequeña qué era la menstruación, y si en el colegio les hubieran brindado información clara y adecuada, la vida de Joaquina habría sido muy diferente? Tal vez no habría sentido ese miedo paralizante al ver el sangrado por primera vez. No habría llorado en silencio, confundida y asustada, sin saber a quién acudir. Tampoco habría tenido que enfrentar la vergüenza de comprar toallas higiénicas mientras unos adolescentes se burlaban de ella. Joaquina habría entendido que la menstruación es un proceso natural, que no hay nada de qué avergonzarse y que su cuerpo no es algo peligroso ni sucio. Habría sabido cómo manejar la situación con confianza y habría tenido el apoyo de su madre y sus profesores para resolver sus dudas. Pero la madre de Joaquina también fue víctima de la desinformación. Ella tampoco recibió explicaciones cuando era niña. El miedo y la vergüenza que sintió al hablar del tema con su hija eran el reflejo de su propia experiencia. Era un ciclo que se repetía, el silencio generacional que dejaba a las niñas vulnerables y confundidas. Si ese ciclo se hubiera roto, Joaquina no habría tenido que pasar por ese momento traumático que marcó su vida. Habría crecido con una visión más positiva de su cuerpo y su sexualidad, y habría tenido las herramientas necesarias para cuidar de sí misma. Por eso es tan importante hablar de derechos sexuales y reproductivos desde la infancia. Porque la información no solo previene situaciones de riesgo, sino que también empodera, protege y cambia vidas. Joaquina lo entendió demasiado tarde, pero su historia nos recuerda que nunca es demasiado pronto para romper el silencio. Aprendamos juntas para que esto no vuelva a pasar. ¿Qué es la menstruación? La menstruación es un proceso natural del cuerpo femenino que forma parte del ciclo menstrual. Consiste en el sangrado mensual que ocurre cuando el útero elimina su revestimiento en ausencia de embarazo. Este proceso comienza en la pubertad, generalmente entre los 9 y 16 años, y finaliza con la menopausia, entre los 45 y 55 años. Ciclo menstrual duración: 21 a 35 días, promedio, 28 días. Menstruación, 3 a 7 días. Fases: menstrual, folicular, ovulación y lútea. Ciclo menstrual. Físicos: dolor abdominal, hinchazón, fatiga, sensibilidad en senos. Emocionales: cambios de humor, irritabilidad, ansiedad. Alivio del dolor. Medicamentos: ibuprofeno o paracetamol. Calor: bolsa de agua caliente en el abdomen. Ejercicio: yoga o caminatas suaves. Dieta: evita cafeína y consume magnesio, plátanos, nueces. Relajación: meditación o respiración profunda. Consejos: usa productos de higiene adecuados, toallas, tampones, copas. Lleva un calendario para predecir tu periodo. Consulta a un médico si el dolor es intenso o los síntomas son graves. La menstruación es un proceso natural, pero si experimentas síntomas severos o irregulares, no dudes en buscar ayuda médica. Tu bienestar es lo más importante. La menstruación es parte de la vida, no tengas miedo. Historia 3. El peso de ser diferente. Juan tenía 14 años cuando su familia se mudó a Oruro. Su padre había conseguido un nuevo trabajo, y aunque el cambio fue emocionante, Juan sentía un nudo en el estómago. Era un adolescente tímido, de contextura delgada, al que le costaba hacer amigos. El primer día de clases fue difícil. Al entrar al aula, todos lo miraron. Dos compañeros comenzaron a burlarse de su delgadez, pero Juan decidió ignorarlos. Es solo el primer día, pensó. Con el tiempo, Juan conoció a Raúl, un chico amable que vivía cerca de su casa. Pronto se hicieron inseparables. Iban juntos a la escuela, compartían sus recreos y se apoyaban en todo. Pero su amistad llamó la atención de un grupo de chicos de su curso, quienes comenzaron a gritarles insultos como maricón y quegua.
Juan intentó no hacerles caso, pero los comentarios eran cada vez más frecuentes e hirientes. Un día, decidió contarle al profesor lo que estaba pasando. Con voz temblorosa, le explicó cómo se sentía. Pero el profesor solo le respondió, no les hagas caso, están jugando. Esas palabras lo dejaron más confundido y solo que nunca. Los días pasaron, y los insultos se volvieron más crueles. Raúl, temeroso de ser también víctima de las burlas, comenzó a alejarse de Juan. La soledad se hizo más pesada, y Juan se sentía cada vez más vulnerable. Un día, durante la clase de educación física, el grupo que lo molestaba lo rodeó. Lo empujaron, lo insultaron y comenzaron a golpearlo mientras gritaban, no queremos maricones en el colegio. El profesor no estaba presente, y cuando llegó, minimizó lo sucedido. Juan, con el rostro lleno de lágrimas y moretones, corrió a su casa. Junto a su madre, denunciaron el hecho en la dirección del colegio. Pero el director y los profesores no tomaron medidas serias. Son adolescentes, están bromeando, dijeron. Es normal entre chicos de su edad. Esas palabras fueron un golpe más fuerte que los puños que había recibido. Después de lo sucedido, Juan decidió no volver a la escuela. El miedo y la falta de comprensión de sus compañeros y profesores lo habían dejado sin fuerzas. Perdió ese año escolar, pero lo que perdió realmente fue la confianza en sí mismo y en los demás. ¿Qué hubiera pasado si el colegio hubiera tenido políticas claras contra el acoso y la discriminación, si los profesores y el director hubieran tomado en serio las denuncias de Juan, su historia habría sido diferente? Tal vez habría encontrado un espacio seguro donde ser él mismo, sin miedo a ser juzgado o agredido. Si sus compañeros hubieran sido educados en el respeto a la diversidad y a la orientación sexual, si hubieran entendido que las diferencias no son motivo de burla, Juan no habría tenido que enfrentar tanto dolor. Y si Raúl no hubiera tenido miedo de ser asociado con él, tal vez habrían seguido siendo amigos, apoyándose mutuamente. Pero la realidad fue otra. Juan se convirtió en una víctima más de un sistema que no supo protegerlo. Su historia es un recordatorio de la importancia de educar en la empatía, el respeto y la inclusión. Porque nadie debería tener que elegir entre ser quien es y sentirse seguro. Juan merecía más. Todos los niños, niñas y adolescentes como él también lo merecen. Hablemos sobre la orientación sexual e identidad de género. Hablar sobre orientación sexual e identidad de género es fundamental para fomentar el respeto, la inclusión y la comprensión de la diversidad humana. Promover estos diálogos ayuda a reducir la discriminación, apoyar el bienestar emocional y garantizar la igualdad de derechos para todas las personas. ¿Qué es la orientación sexual? La orientación sexual es la atracción emocional, afectiva y sexual que una persona siente hacia otras. Puede manifestarse de diferentes maneras, entre ellas. Gay, hombre que se emocional, sexual románticamente atraído por hombres. Lesbiana, mujer que se siente emocional, sexual y románticamente atraída por otras mujeres. Bisexual, persona que siente atracción emocional, sexual y romántica por hombres y mujeres. Heterosexual, persona que siente atracción emocional, sexual y romántica hacia personas del género opuesto. ¿Qué es la identidad de género? La identidad de género es la forma en que una persona se percibe y se identifica a sí misma en relación con su género. Esta identidad puede o no coincidir con el sexo asignado al nacer. Algunas identidades de género incluyen: travesti, persona que expresa su identidad de género, de manera parcial o permanente, a través de vestimenta y comportamientos culturalmente asociados al género opuesto. Puede o no modificar su cuerpo. Transexual, persona cuya identidad de género es diferente del sexo asignado al nacer. Puede o no optar por tratamientos médicos o cirugía para la reasignación de género. Transgénero, persona cuya identidad y expresión de género no coinciden con el sexo biológico asignado,
adoptando características del género con el que se identifica. Intersexual, persona que nace con características biológicas, genéticas, hormonales o anatómicas, de ambos sexos o con una variabilidad que no encaja en las definiciones tradicionales de masculino o femenino. La diversidad es parte de la naturaleza humana. Respetar, comprender la orientación sexual e identidad de género de cada persona es clave para construir una sociedad más justa e inclusiva. Protección contra la discriminación LGBTI+ en Bolivia. Si enfrentas discriminación por tu orientación sexual o identidad de género, no estás solo. En Bolivia existen leyes e instituciones que protegen y garantizan tus derechos. Protección legal en Bolivia. Constitución política del Estado. La Constitución prohíbe y sanciona la discriminación por orientación sexual e identidad de género, garantizando la igualdad de derechos para todas las personas. Leyes que respaldan tus derechos. La Ley número 807 de Identidad de Género. Permite a las personas trans cambiar su nombre, sexo e imagen en documentos oficiales, asegurando su acceso a derechos fundamentales. Ley número 045 contra el racismo y toda forma de discriminación. Penaliza la discriminación basada en orientación sexual e identidad de género, promoviendo una sociedad más inclusiva. Derechos de la población LGBTI+ en Bolivia. La actividad sexual entre personas del mismo sexo es legal. Las uniones civiles entre personas del mismo sexo tienen reconocimiento legal. Bolivia ha declarado días oficiales contra la homofobia y la transfobia, promoviendo la igualdad. Derechos sexuales y reproductivos. El artículo 66 de la Constitución garantiza estos derechos para todas las personas, sin distinción de género. Instituciones que pueden ayudarte. Si sientes que tus derechos han sido vulnerados, puedes acudir a estas instituciones. Defensoría del Pueblo. www.defensoría.gobierno.bo. Línea gratuita, 810-8004. Adesproc Libertad. www.adesproc.org. Observatorio de Derechos LGBTI. www.observatoriol.org.bo. Historia 4. El silencio de la injusticia. Jimena era una adolescente de 14 años, alegre y responsable, que vivía en el Plan 3000. Ayudaba a su madre en el puesto de comida que tenían en la parada de micros, cuidaba de sus 2 hermanitos pequeños y, por las tardes, asistía a la escuela, donde sacaba muy buenas notas. Su vida no era fácil, pero su sonrisa y su determinación iluminaban cada día. Un día, su madre tuvo que viajar de emergencia y dejó a Jimena a cargo de sus hermanos. Le pidió a una vecina que los vigilara y les ayudara si necesitaban algo. Jimena, aunque joven, asumió la responsabilidad con valentía. Sin embargo, una tarde, mientras se dirigía a la escuela, notó que un hombre la seguía. Corrió con todas sus fuerzas, pero el hombre la alcanzó. Lo que sucedió después fue un vacío en su memoria. Despertó en un lugar alejado, con un dolor insoportable en su cuerpo y un miedo que la paralizaba. Con lágrimas en los ojos y el corazón destrozado, Jimena regresó a casa. Abrazó a sus hermanitos con fuerza y lloró en silencio, sin saber cómo explicar lo que había pasado. Ya no era la misma adolescente alegre de antes. Ahora, su mirada estaba llena de tristeza y su cuerpo temblaba de miedo. Cuando su madre regresó 2 semanas después, Jimena le contó todo entre sollozos. Su madre la abrazó con desesperación, sintiendo una mezcla de dolor, rabia e impotencia. No sabía qué hacer, pero sabía que tenía que buscar justicia. La vecina le sugirió acudir a la policía y a la Defensoría de la Niñez. Al día siguiente, madre e hija fueron a la policía. Pero en lugar de recibir apoyo, fueron recibidas con miradas frías y preguntas hirientes. ¿Por qué descuidó a su hija?, les cuestionaron. Jimena, avergonzada y traumatizada, sintió que la culpa recaía sobre ella.
Su madre, con lágrimas en los ojos, insistió en que querían denunciar lo sucedido, pero el trato fue indiferente y burocrático. Después, acudieron a la Defensoría de la Niñez, pero encontraron las puertas cerradas. Un cartel decía, cerrado por reestructuración. Aún no se han contratado nuevos funcionarios. Jimena y su madre regresaron a casa con el corazón roto, sintiendo que el sistema las había abandonado. ¿Qué hubiera pasado si Jimena hubiera recibido un trato digno y compasivo en la policía? ¿Si la Defensoría de la Niñez hubiera estado abierta y lista para ayudarla? Tal vez habría encontrado el apoyo psicológico y legal que necesitaba para sanar. Tal vez su agresor habría enfrentado las consecuencias de sus actos. Pero la realidad fue otra. Jimena se convirtió en una víctima más de un sistema que falló en protegerla. Su historia es un reflejo de la falta de justicia que sufren muchas víctimas de violencia sexual, especialmente en contextos vulnerables. Jimena merecía más. Merecía ser escuchada, protegida y acompañada. Su historia nos recuerda la urgencia de construir un sistema que no revictimice, que no cierre las puertas a quienes más las necesitan. Porque la justicia no es un privilegio, es un derecho. Ruta crítica para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las víctimas de violencia sexual. Presentación de la denuncia. Las víctimas, familiares o tutores deben acudir a cualquiera de las siguientes instituciones: Ministerio Público, Fiscalía, del lugar en donde se produjo el hecho o del lugar más próximo. Garantizan actos investigativos y apoyo especializado. Policía Boliviana, FECSEBE o FELCC reciben denuncias y realizan informes iniciales. Si en el lugar no existe Ministerio Público o Policía, es posible acudir ante cualquier autoridad administrativa o dirigente, la cual deberá remitir los antecedentes a la Policía Boliviana o al Ministerio Público más próximo. También es posible acudir a las autoridades de la jurisdicción indígena originaria campesina, quienes deberán proteger a la víctima y, si ésta así lo decide, sancionar la violencia en razón de género o derivar el caso al Ministerio Público. Defensoría de la Niñez y Adolescencia, DN, asisten a menores de edad con apoyo psicosocio-jurídico. Servicios Legales Integrales Municipales, SLIM, orientan y asesoran y brindan apoyo psicosociolegal a toda persona víctima de violencia. Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima, SEPDAVI, acompañan a las víctimas durante el proceso judicial. Preservación de pruebas. En casos recientes. No bañarse ni cambiarse de ropa. Conservar la ropa y elementos utilizados en el momento del ataque. Estos objetos pueden contener evidencias físicas determinantes para la investigación y el proceso judicial. En casos pasados. Brindar detalles sobre el lugar, momento y circunstancias del hecho. Aunque las pruebas físicas puedan ser limitadas, otros elementos como testimonios, antecedentes y registros pueden ser valiosos para el caso. Notas importantes. La denuncia puede ser presentada directamente por la víctima o derivada por otras entidades. En casos de menores de edad, cualquier persona que tenga conocimiento del hecho tiene la obligación de denunciar, y las instituciones deben actuar de oficio. Atención médica inmediata. Si detectan casos de abuso físico o sexual durante las consultas médicas, se debe referir a las víctimas al DNA o al sistema judicial. Si la víctima acude directamente a cualquier establecimiento del Sistema Nacional de Salud, el personal tiene obligación de realizar la atención sin ninguna formalidad, al ser considerada una emergencia médica. Sin exigir cédula de identidad, denuncia, requerimiento fiscal, orden judicial, adscripción a su afiliación a la Seguridad Social a corto plazo. En las primeras 72 horas. Contención emocional. Tratamiento de golpes y heridas. Prueba de embarazo en sangre. Anticoncepción de emergencia. Entrega de antirretroviral profiláctico. Prevención y tratamiento de infecciones de transmisión sexual, ITS, VIH, SIDA y hepatitis B. Recolección de evidencias médicas. Después de 72 horas. Diagnóstico y tratamiento de ITS. Exámenes de laboratorio para VIH-Sida.
Iniciar el tratamiento antirretroviral profiláctico. Prueba de embarazo en sangre. Evaluación de posibles daños físicos y psicológicos. Terapia psicológica a mediano y largo plazo. Proceder con el ILE, si se requiere. En casos de menores de edad. La atención médica debe realizarse en un entorno especializado que evite la revictimización y garantice un enfoque sensible acorde a la edad. Es necesaria la presencia de un familiar o tutor legal, en casos de niñas o niños. En caso de adolescentes tienen la decisión del acompañamiento y todo tratamiento debe estar debidamente informado. Contención emocional y terapia psicológica. Contención inicial. Proveer apoyo inmediato para estabilizar emocionalmente a la víctima y reducir el riesgo de autoagresión. Terapia psicológica a mediano y largo plazo. Brindar un espacio seguro para procesar el trauma, ya sea en casos recientes o pasados. Realizar sesiones individuales o familiares según sea necesario. En casos de menores de edad. Asegurar que el tratamiento psicológico sea proporcionado por especialistas en infancia y adolescencia, con un enfoque adaptado a su desarrollo. Apoyo legal y protección contra la revictimización. Acompañamiento legal. Asesoramiento sobre los derechos y las etapas del proceso judicial. Coordinación con todas las instituciones involucradas. Uso de cámara Gesell para evitar la revictimización. En casos de menores de edad. La representación legal debe priorizar el interés superior del niño o adolescente, trabajando en coordinación con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Historia 5. Los sueños no se negocian. Mi abuela siempre me decía que debía terminar la escuela y luego estudiar en la universidad para ser una gran médica. Sus ojos brillaban de orgullo cuando hablaba de mis sueños, pero había algo en su mirada que siempre me llamó la atención, una tristeza profunda, especialmente cuando recordaba su adolescencia. A los 15 años, mi abuela fue obligada a casarse con un hombre de 30. Dejó la escuela y sus sueños atrás para convertirse en esposa y madre. A los 16, tuvo a su primer hijo, y al año siguiente, al segundo. Así, tuvo 4 hijos a los que cuidó mientras aguantaba los golpes de mi abuelo. Por eso, siempre me repetía, estudia, no dejes que nadie te quite tus sueños. Yo escuchaba sus palabras con atención, pero no entendía del todo el peso que llevaban. Hasta que cumplí 16 años y conocí a un muchacho de 26. Ella estudiaba en la universidad y siempre venía a recogerme a la escuela. Un día, me invitó al cine. Sabía que mi padre, un hombre estricto y conservador, no me dejaría ir, así que fui sin avisar. Llegué tarde a casa, y mi padre estalló en ira. Me gritó, me golpeó, me llamó mujerzuela. Traté de explicarle, pero no quiso escuchar. Al día siguiente, mi padre fue a recogerme a la escuela y vio al muchacho esperándome. Comenzó a gritarle y lo obligó a casarse conmigo. Yo no quería, recordaba las palabras de mi abuela, pero no tuve voz ni voto. Mi vida cambió para siempre. El matrimonio fue una pesadilla. Mi esposo me insultaba y me golpeaba. Cuando mis padres venían a visitarme, les contaba lo que sucedía, pero mi padre solo decía, seguro lo provocas. Me sentía atrapada, sin saber a dónde acudir. A los pocos meses, me convertí en madre. El embarazo fue difícil, pero lo peor llegó un día, cuando mi esposo me golpeó tan fuerte que perdí a mi bebé. Terminé en el hospital, con cuerpo y el alma destrozados. Fue allí donde una enfermera me escuchó. Le conté todo, y ella llamó a la policía. Por un momento, pensé que todo cambiaría. La policía intentó ayudarme, pero los fiscales y los jueces fallaron. No hubo justicia. Hoy, sigo viviendo con mi agresor, atrapada en un ciclo de violencia que parece no tener fin. ¿Qué hubiera pasado si alguien me hubiera hablado de mis derechos sexuales y reproductivos, si alguien me hubiera enseñado que el matrimonio no es una obligación, tal vez habría tenido las herramientas para defenderme? Si mi padre no hubiera normalizado el matrimonio adolescente, si hubiera escuchado mis sueños en lugar de imponerme una vida que no quería,
tal vez habría sido libre. Si el sistema judicial hubiera funcionado, si los fiscales y los jueces hubieran hecho su trabajo, tal vez hoy estaría lejos de mi agresor, reconstruyendo mi vida. Pero la realidad es que el silencio y la normalización de estas prácticas me robaron mi futuro. Mi historia no es única. Hay miles de niñas y adolescentes que, como yo, son obligadas a casarse y a renunciar a sus sueños. Por eso es tan importante hablar de derechos, de educación, de igualdad. Porque nadie debería vivir lo que yo viví. Porque todos merecemos una vida libre de violencia y llena de oportunidades. Mi abuela tenía razón, los sueños no se negocian. Y aunque mi camino ha sido difícil, aún guardo la esperanza de que, algún día, pueda cumplir los míos. Porque, al final, la lucha por la justicia y la libertad nunca termina. ¿Por qué el matrimonio infantil y las uniones tempranas son un problema, MUITFs? Los matrimonios y uniones infantiles tempranos y forzados, MUITFS, afectan principalmente a niñas y adolescentes, quienes no cuentan con el consentimiento libre e informado para contraer matrimonio. La CID y la UNICEF consideran que esta práctica es una forma de abuso sexual explotación, ya que se basa en la discriminación por género y edad. Impacto en la niñez y adolescencia. Los matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas vulneran derechos fundamentales, afectando. Arruinan la infancia y adolescencia. Las niñas dejan de jugar, estudiar y disfrutar su juventud porque asumen responsabilidades que no les corresponden. Ponen en riesgo la salud, riesgo de embarazos forzados. El cuerpo de una niña no está preparado para un embarazo, lo que aumenta el riesgo de complicaciones graves, incluso la muerte. Abortos inseguros, complicaciones médicas. Aumenta la pobreza y la dependencia. Casarse o unirse demasiado temprano reduce las oportunidades de estudiar y trabajar, perpetuando la pobreza, imposición de roles domésticos y la dependencia de una pareja. Exponen a violencia y abuso. Muchas niñas en matrimonios tempranos sufren maltrato físico, emocional y sexual, sin poder salir de esa situación por falta de apoyo o miedo. Cortan sueños y aspiraciones. Una niña que se casa o se une temprano deja atrás sus metas, perdiendo la oportunidad de elegir su futuro. Normativa boliviana y contradicciones. Si bien la Constitución Política del Estado prohíbe la violencia contra niños, niñas y adolescentes, artículo 61, y garantiza su desarrollo integral, artículo 8 del Código Niño, Niña Adolescente. La Ley 603 del Código de Familias permite el matrimonio y la unión libre desde los 16 años con autorización de los padres o la Defensoría de la Niñez. Esta disposición contradice estándares internacionales que prohíben los matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas. Además, el artículo 170 del Código de Familias permite la revalidación del matrimonio si la pareja convive y tiene hijos, lo que podría legitimar uniones producto de violencia sexual. Conclusión. Los matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas en Bolivia perpetúan la desigualdad y la violencia contra niñas y adolescentes. A pesar de que la normativa nacional reconoce sus derechos, la existencia de excepciones legales permite que esta práctica continúe. Se requiere una reforma legal alineada con estándares internacionales para garantizar la protección efectiva de la infancia y la adolescencia. Cómo prevenir el matrimonio infantil y las uniones tempranas. Para niñas y adolescentes. Cree en tu valor, no necesitas casarte para ser valiosa. Tu vida y tus sueños son importantes. Sigue estudiando, la educación te da herramientas para decidir sobre tu futuro. No te dejes presionar, nadie tiene derecho a obligarte a casarte o vivir con alguien. Busca ayuda, si sientes presión para casarte, habla con alguien de confianza o busca apoyo en tu comunidad. Rodéate de apoyo, mantente cerca de amistades y personas que te animen a seguir adelante. Para familias y comunidades. Apoya la educación de las niñas, mantenerlas en la escuela reduce las posibilidades de matrimonio temprano. Cambia creencias dañinas, no es cierto que casarse joven es bueno o necesario. Las niñas tienen derecho a elegir su futuro. Habla con ellas. La comunicación abierta sobre sus sueños y preocupaciones evita decisiones apresuradas. No obligues ni presiones.
No hay justificación para forzar a una niña a casarse o unirse con alguien. Denuncia la violencia. Si sabes de un caso de matrimonio forzado, busca ayuda. Para la sociedad en general. Educar y sensibilizar. Informar sobre los riesgos del matrimonio infantil es clave para cambiar mentalidades. Generar oportunidades para niñas y adolescentes. Más acceso a educación, actividades recreativas y empleo en el futuro ayuda a prevenir uniones tempranas. Romper con la idea de que el matrimonio es la única opción. Hay muchas formas de construir una vida feliz sin depender de un matrimonio temprano. Cambia creencias dañinas. No es cierto que casarse joven es bueno o necesario. Las niñas tienen derecho a elegir su futuro. Habla con ellas. La comunicación abierta sobre sus sueños y preocupaciones evita decisiones apresuradas. No obligues ni presiones. No hay justificación para forzar a una niña a casarse o unirse con alguien. Denuncia la violencia. Si sabes de un caso de matrimonio forzado, busca ayuda. Para la sociedad en general. Educar y sensibilizar. Informar sobre los riesgos del matrimonio infantil es clave para cambiar mentalidades. Generar oportunidades para niñas y adolescentes. Más acceso a educación, actividades recreativas y empleo en el futuro ayuda a prevenir uniones tempranas. Romper con la idea de que el matrimonio es la única opción. Hay muchas formas de construir una vida feliz sin depender de un matrimonio temprano. Señales de alerta. Cuando una niña está en riesgo. Habla de casarse o irse con alguien como su única opción. Sus padres mencionan que ya es hora de que se case. Ha dejado de estudiar o ha cambiado su comportamiento. Está en una relación con alguien mayor y se le presiona a formalizarla. Se siente obligada a aceptar decisiones que no quiere. Si notas estas señales, apóyala y ayúdala a buscar orientación y protección. Historia 6. El silencio que nunca debió existir. En un barrio humilde, donde las casas se apiñan unas contra otras y los niños corren libres por las calles, vivía una niña de 12 años llamada Lucía. Lucía era conocida por su risa contagiosa y su amor por cuidar a su hermanito pequeño, Mateo, quien siempre estaba metido en travesuras. Cada tarde, después de hacer sus tareas, Lucía llevaba a Mateo al parque frente a su casa, donde jugaban hasta que el sol se escondía. Pero algo cambió. Hace unos meses, Lucía dejó de sonreír. Ya no la veían en el parque, ni corriendo tras Mateo, ni cantando esas canciones que tanto le gustaban. Su mirada, antes llena de vida, ahora estaba vacía. Nadie entendía por qué, hasta que una noticia sacudió al barrio: Lucía estaba en el hospital, embarazada. La madre de Lucía, doña Rosa, había comenzado a trabajar en el mercado después de que su esposo, el padrastro de Lucía, perdiera su empleo. Doña Rosa salía temprano y regresaba tarde, sin imaginar que, en su ausencia, su hija estaba siendo víctima de un horror inimaginable. El padrastro de Lucía había violado en repetidas ocasiones, aprovechando la soledad de la casa. Cuando doña Rosa se enteró, su mundo se derrumbó. Comenzó a adelgazar, a llorar en silencio, a caminar con la cabeza baja, acompañada de su hermana, quien intentaba consolarla. Pero el dolor era demasiado grande. Mientras tanto, Lucía seguía en el hospital, frágil y asustada, con un cuerpo que no estaba preparado para soportar un embarazo. La noticia del caso de Lucía llegó a los medios, y con ella, la intromisión de grupos religiosos que se manifestaron frente al hospital. Hicieron vigilias, llevaron pancartas y presionaron para que no se le realizara la interrupción legal del embarazo, ILE. Argumentaban que la vida del feto era sagrada, sin importarles que Lucía era solo una niña, una víctima de violencia, cuyo cuerpo y mente no estaban preparados para ser madre. Los días pasaron, y la burocracia, junto con la presión de estos grupos, retrasó el proceso. Lucía, cada vez más débil, no recibió la atención médica que necesitaba a tiempo. Su cuerpo no resistió. Falleció en silencio, sin justicia, sin haber vuelto a jugar en el parque con Mateo.
Doña Rosa, destrozada, lloró a su hija en un velorio lleno de preguntas sin respuesta. El barrio entero guardó luto, pero también rabia. Rabia por un sistema que no protegió a Lucía, por una sociedad que priorizó dogmas sobre la vida de una niña y por un padrastro que destruyó una infancia. Lucía ya no está, pero su historia es un grito desesperado para que nunca más una niña tenga que sufrir en silencio. Para que la justicia actúe rápido, para que la violencia sexual no sea ignorada y para que las voces de las víctimas sean escuchadas antes de que sea demasiado tarde. Lucía merecía más. Todas las Lucías del mundo merecen más. ¿Qué hubiera pasado si? Si Lucía hubiera recibido atención médica inmediata y se le hubiera realizado la interrupción legal del embarazo, ILE, a tiempo, su historia podría haber sido muy diferente. En lugar de un final trágico, Lucía habría tenido la oportunidad de sanar, de recuperarse y de volver a ser la niña alegre que todos conocían. Pero no fue así. La demora en la atención, la intromisión de grupos que priorizaron sus creencias sobre la vida de una niña y la falta de acción rápida por parte de las autoridades llevaron a un desenlace trágico. La historia de Lucía nos recuerda la importancia de actuar con urgencia, de proteger a las víctimas y de garantizar que ninguna niña más tenga que pasar por algo así. Lucía merecía vivir. Merecía justicia. Y su historia debe ser un llamado a la acción para que nunca más se repita. Lucía habría sido atendida por un equipo médico especializado que no solo habría evaluado su estado físico, sino también su salud mental. El ILE, realizado de manera segura y legal, habría evitado que su cuerpo, aún en desarrollo, sufriera las complicaciones de un embarazo forzado. Los médicos habrían podido proteger su vida y su integridad física. Después del procedimiento, Lucía habría recibido terapia psicológica para ayudarla a procesar el trauma que vivió. Aunque el camino hacia la sanación emocional habría sido largo y difícil, con el apoyo adecuado, Lucía habría tenido la oportunidad de reconstruir su vida. Habría podido volver a sonreír, a jugar con Mateo y a soñar con un futuro mejor. En este escenario, Lucía habría sido una sobreviviente. Habría tenido la oportunidad de crecer, de estudiar, de reír y de vivir la infancia que le fue arrebatada. Su historia habría sido una de resiliencia y esperanza, en lugar de una de dolor y pérdida. Interrupción legal del embarazo, ILE, en Bolivia. La interrupción legal del embarazo, ILE, es un derecho reconocido en Bolivia en casos específicos, según el Código Penal y la Sentencia Constitucional 0206/2014. Esta guía proporciona información sobre las causales, el procedimiento y las garantías que deben respetarse. Causales para la interrupción legal del embarazo en Bolivia. Causal 1. Embarazo producto de violación o incesto. Se permite la ILE si el embarazo es consecuencia de una violación sexual, incesto o estupro. No es necesario orden judicial, basta con una copia simple de la denuncia presentada ante la policía o la fiscalía. El procedimiento debe iniciarse dentro de las 24 horas de haberse realizado la solicitud. Explicación: esta causal busca proteger a víctimas de violencia sexual, especialmente a niñas, adolescentes y mujeres en situación de vulnerabilidad. Causal 2. Riesgo para la vida de la mujer o persona gestante. Se permite la ILE cuando el embarazo pone en peligro la vida de la persona gestante. Un profesional de salud debe certificar que continuar con el embarazo implica riesgo grave para la vida. Explicación: si el embarazo pone en riesgo la vida de la persona gestante, por enfermedades preexistentes, complicaciones graves, etc., el acceso a la ILE debe ser rápido y sin trabas burocráticas. Causal 3. Malformación fetal incompatible con la vida. Se permite la ILE cuando el feto presenta malformaciones congénitas letales que conduce a la muerte intrauterina, neonatal o infantil. El diagnóstico debe ser confirmado por especialistas mediante estudios médicos. Explicación:
Esta causal se aplica cuando existen condiciones médicas en las que el feto no podrá sobrevivir después del nacimiento. Su expectativa de vida será extremadamente corta. Procedimiento para acceder a la ILE. En cualquier caso, generar un ambiente de confianza y empatía para la persona que solicita la ILE. Informar sobre sus derechos y el procedimiento de manera clara y sin prejuicios. Requisitos mínimos. Violación o incesto, copia simple de la denuncia, sin necesidad de autorización judicial. Riesgo para la vida o salud, certificado médico. Antes del procedimiento, firma del consentimiento informado. Derechos adicionales. Recibir información sobre anticonceptivos postaborto. Elegir estar solo o acompañado durante el proceso. Acceso a la interrupción legal del embarazo, ILE, en niñas y adolescentes. No se puede negar la ILE por ausencia de padres o falta de documentos. No se pueden exigir requisitos adicionales no contemplados en la ley. En caso de conflicto con los tutores, prevalece la decisión de la niña o adolescente. Atención segura y libre de discriminación. Acompañamiento psicológico antes, durante y después del procedimiento. Confidencialidad garantizada para evitar la estigmatización. El acceso a la ILE es un tema de justicia, salud pública y derechos humanos. Negarlo pone en riesgo la vida y dignidad de niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Un derecho, no una concesión. ¿A dónde acudir en Bolivia? Hospitales públicos y centros de salud con servicios de ILE. Defensorías de la niñez y adolescencia. Líneas de ayuda y asesoría legal, IPAS. Esto fue No Más Silencio. Presentado por el colectivo artístico periodístico La Cabrona.